Bueno amigos, hoy les voy a mostrar un video de cómo hacer un portapatente. He visto muchas veces, me han traído patentes que se rompen porque son de aluminio y la vibración en las motos principalmente las rompe. Así que vamos a hacerle un portapatente de chapa, sencillo, pero se lo voy a mostrar para que puedan ver cómo se hace. Bien, ya tenemos la chapa cortada. Vamos a centrar ahí. Acá lo que vamos a hacer, un caño 20 por 20, le vamos a cortar un bordecito, porque acá tiene un relieve. Vamos a cortar un bordecito para que apriete ahí y le vamos a poner dos tornillitos acá, de manera que quede apretado acá y apretado acá abajo. Listo amigos, ya está todo agujereado, presentado. Ahora le vamos a dar un poco de color con doble A por supuesto. Y armamos todo, le ponemos la anterita de goma, ya compramos tornillito con tuerca autofrenante. Y queda colocada la patente y no se va a romper la patente original. La vamos a proteger perfectamente. Bueno amigos, todo listo. Pintamos, compramos tornillos con arandela autofrenante. Estas arandelas de goma son las que van en los ganchos de techo, las pueden conseguir o se las pueden fabricar con un pedacito de cámara. Ahora le vamos a cortar un pedacito de cámara para donde apriete acá, para que no dañe la patente. Y bueno, armamos, nos ponemos a armar y ya queda la patente colocada. Listo amigos, ahí quedó lista para salir a disfrutar la moto y la patente quedó espectacular, no se va a partir.